Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Irving Gomar y el día de hoy vamos a hablar sobre el intestino delgado. Deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Hipócrates. Quiero que empecemos la exposición analizando esta gran frase de una de las figuras más relevantes de la historia de la medicina. Este médico griego, Hipócrates, resaltó la relación entre la alimentación y la salud. Vemos que desde tiempos antiguos la comida no solo nos ha servido para alimentarnos, sino también para curar enfermedades. Todo consiste en aprovechar bien los nutrientes que tengan los productos que consumimos día a día en nuestra dieta. Es precisamente el intestino delgado, la porción del sistema digestivo de la que vamos a hablar hoy, la que mayor responsabilidad tiene en la absorción de nutrientes del alimento hacia el torrente sanguíneo. Generalidades. Bueno, la palabra intestino proviene del latín intestinus, que significa víscera. Este tiene una longitud de 5 metros de largo en la persona viva, y va a tener algunas variaciones, porque cuando morimos tiende a distenderse hasta los 6 o 7 metros de largo debido a la pérdida de tonicidad muscular. Vemos que se extiende desde el píloro, que es la abertura inferior del estómago, que lo conecta con el intestino delgado, y termina en la válvula ileocecal, que es la estructura que separa el intestino delgado del intestino grueso. Se va a abrir para dejar paso a los desechos que vienen desde el ilion y se va a cerrar posteriormente para impedir que vuelvan a retroceder. Desde el punto de vista macroscópico se divide en dos porciones, una corta y una larga. La corta la conocemos como duodeno y la larga intestino delgado mesentérico, que se va a subdividir a su vez en dos porciones, yeyuno e ilion. Entonces podemos decir que se divide en tres porciones a nivel general, duodeno, yeyuno e ilion. Como ya lo mencionamos al empezar el sistema digestivo, desde el tercio inferior del esófago vamos a encontrar una composición muy similar en las estructuras que siguen. Es por eso que tenemos casi las mismas características en todas las porciones del intestino delgado. Bueno, podemos ver que tiene las mismas capas que ya mencionamos anteriormente y estas van a presentar una estructura regular y van a estar todas muy bien desarrolladas. Está la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa y la capa serosa. La mucosa está compuesta por su lámina epitelial, su lámina propia de tejido conectivo y la lámina muscular de la mucosa, que tiene una composición muy similar a la capa muscular externa que vamos a mencionar posteriormente. La submucosa, que está compuesta por tejido conectivo y está debajo de la mucosa, la capa muscular externa, que es músculo liso que rodea la submucosa, esta se va a dividir en dos capas que vamos a mencionar después, y por último la capa serosa, que es mesotelio y tejido conectivo submesotelial. En la imagen de la izquierda podemos observar las capas que les acabo de mencionar, la capa mucosa pegada a la luz intestinal, por debajo de ella la capa submucosa de tejido conectivo, por debajo de la submucosa la capa muscular externa con sus dos capas de músculo liso y por último la capa serosa con su mesotelio y el tejido conectivo submesotelial. Continuamos con uno de los rasgos estructurales más característicos del intestino delgado que nos ayudan a aumentar la superficie luminal, son los pliegues circulares. Estos, como su nombre lo dice, son repliegues semilunares que rodean la circunferencia de la losa intestinal. Están compuestos por mucosa y submucosa y se pueden ver a simple vista ya que tienen una altura de 1 centímetro. Están muy desarrollados en el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, pero van a faltar en la primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal, que corresponde a los 4 o 5 centímetros iniciales del mismo. Como ya lo mencioné, su función es aumentar la superficie de la membrana y lo van a hacer hasta 3 veces. Las vellosidades intestinales son evaginaciones digitiformes de alrededor de 1 milímetro de longitud. Van a tener la misma función que los pliegues circulares, que es aumentar la superficie luminal. Todo el intestino delgado está recubierto por estas vellosidades y gracias a ellas tiene un aspecto aterciopelado. Si hacemos un corte transversal, se distinguen como pequeños islotes. Aquí lo podemos ver. Aumentan la superficie unas 10 veces. Como punto extra, en el tejido conectivo de la vellosidad se distingue un vaso linfático longitudinal de localización central que se va a llamar vaso quilífero central. Por aquí aproximadamente lo veríamos, que se va a encargar de transportar el colesterol y fosfolípidos absorbidos en forma de unidades que se acoplan a proteínas y forman los llamados kilomicrones, y de ahí van a pasar al conducto torácico y a la sangre venosa. Bueno, las criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples de unos 400 micrómetros de profundidad. Se encuentran entre las vellosidades intestinales. Mira, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y entre estas dos encontramos la cripta de Lieberkühn. Estas desembocan a la altura de la vellosidad y se extienden a través de la lámina propia hasta la lámina muscular de la mucosa. Son importantes porque aquí se encuentran una de las células epiteliales de las que hablaremos más adelante. Pues lo mismo, nos van a ayudar a aumentar la superficie de la membrana mucosa en la luz intestinal. Las microvellosidades, que son otro rasgo estructural del intestino delgado,
se encuentran en el borde apical de los enterocitos. Estas van a aumentar la superficie de membrana mucosa unas 20 veces y tienen 1 micrómetro de largo, 1.1 micrómetros de espesor. Su función ya la mencioné, aumentar la membrana mucosa hasta 20 veces. Vamos a ver que en su parte central, en la parte central de las microvellosidades, van a tener un haz longitudinal de filamentos de actina que la va a ayudar a anclarse al plasmalema del enterocito. Aquí podemos ver una imagen de los rasgos estructurales que ya les mencioné, los pliegues circulares que podemos apreciar a simple vista porque pueden alcanzar hasta 1 centímetro de longitud. En ellos encontramos las vellosidades intestinales, aquí las podemos apreciar. Y en el epitelio de estas vellosidades intestinales encontramos a las microvellosidades. Recordemos que todos estos rasgos nos ayudan a aumentar la superficie de la membrana mucosa. Pliegues circulares nos ayudan a aumentarla hasta 3 veces, las vellosidades intestinales hasta 10 veces y las microvellosidades intestinales hasta 20 veces. También podemos ver aquí la capa submucosa de tejido conectivo, la capa muscular y la capa serosa. Ahora sí vamos a empezar con la primera capa de la pared del intestino delgado desde la luz hacia el exterior o desde la capa más interna hacia la más externa, que es la mucosa. Ya mencionamos que está compuesta por su lámina epitelial, una lámina propia y una lámina muscular. El epitelio del intestino delgado. La lámina epitelial está compuesta en su mayoría por epitelio cilíndrico simple, pero vamos a ver que está compuesto por 6 tipos celulares que vamos a mencionar a continuación. Primero vamos a empezar con los enterocitos. Estas son las células absortivas del intestino delgado. Son cilíndricas con unos 20 micrómetros de altura aproximadamente. Su superficie libre, su superficie apical, presenta borde en cepillo y como ya lo mencionamos, aquí es donde se van a encontrar las microvellosidades. En las criptas de Lieberkühn tienen una función secretora y van a secretar iones y líquido alcalino que ayuda a diluir y neutralizar el quimo. Esto facilitando el proceso de absorción de los enterocitos absortivos de las vellosidades intestinales. Tienen numerosas mitocondrias y un retículo endoplásmico liso muy desarrollado. Presentan uniones intercelulares de sonula occludens y debido a ellas, la absorción del contenido luminal solo puede tener lugar por pasaje transcelular a través de la capa epitelial. Las células caliciformes. Estas son células que ya antes hemos mencionado. Son glándulas unicelulares que tienen forma de cáliz. Presentan un núcleo basal y un citoplasma cargado de mucinas, que es el componente principal del moco. Está presente en el epitelio digestivo entre los enterocitos y su función principal es secretar moco para proteger y lubricar la superficie interna del mismo. Las células de Paneth son células piramidales con el núcleo basal y gránulos de secreción muy eosinófilos que se encuentran por encima del núcleo, son supranucleares. Se encuentran en el fondo de las criptas de Lieberkühn y van a tener mayor abundancia en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Se encargan de la secreción de defensinas. Estos son péptidos que se fijan a la membrana celular bacteriana y la permeabilizan, van a funcionar como antibióticos naturales. Vemos que junto con el ácido clorhídrico del estómago, nos van a ayudar a mantener la esterilidad del contenido del intestino. Aparte de secretar defensinas, van a secretar lisosima y otros factores de efecto protector sobre la membrana de la mucosa. Esta lisosima es una enzima de acción bactericida. Las células enteroendocrinas se encuentran dispersas entre todas las demás células. Todas van a tener gránulos de localización basal respecto al núcleo. Vamos a ver que hay muchas más de ellas en las primeras 2 porciones del intestino delgado, que son el duodeno y el yeyuno, y va a disminuir su cantidad en el ilion y el colon. Bueno, estas células son de muchísimos tipos y son justamente las que vamos a mencionar a continuación. Empezamos con las células enterocromafines. Estas se abrevian EC y se encuentran en todo el tracto digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etc. Pero van a ser muy abundantes en el apéndice vermiforme, que es un órgano conectado a la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Estas células se caracterizan porque contienen serotonina y pueden sintetizar algunos otros péptidos de secreción como la motilina, que nos va a ayudar sobre todo a la estimulación de la peristalsis, el peristaltismo gastrointestinal, dado que inducen la contracción del músculo liso. Las células D productoras de somatostatina se encuentran en todo el tracto digestivo. Esta hormona, la somatostatina, es sintetizada por las células D y es secretada de forma parácrina. Recordemos que la secreción parácrina es cuando la célula diana se encuentra adyacente a la célula secretora. Esta hormona es la principal inhibidora del peristaltismo gastrointestinal, como de la secreción de todos los otros tipos de células, es decir, se va a oponer directamente a la función de las células enterocromafines. Esta promueve el peristaltismo y esta lo inhibe. Las células S productoras de secretina se encuentran en su mayoría en la parte proximal del intestino delgado, el duodeno y una parte del yeyuno.
Se encargan de sintetizar, como aquí lo dice, la hormona secretina, que se encarga de estimular a las células secretoras del sistema de conductos excretores del páncreas. Lo repito, se encarga de estimular a las células secretoras del sistema de conductos excretores del páncreas. Esto para estimular la liberación del jugo pancreático con un alto contenido de bicarbonato y agua, pero pocas enzimas. Bueno, estas enzimas que contiene el jugo pancreático nos ayudan para descomponer grasas, proteínas y carbohidratos, pero como ya lo mencionamos, estas no van a estar presentes en la secreción provocada por las células S. Como último, la liberación de secretina se ve estimulada por la presencia de productos de degradación del quimoácido en la luz del intestino. Las células sí productoras de colecistocinina se encuentran en su mayor parte en la porción proximal del intestino delgado, el duodeno. Se encarga de sintetizar la hormona colecistocinina, que se abrevia CCK. Esta estimula las células acinosas del páncreas para que secreten enzimas digestivas, lo que va a reforzar el efecto de la secretina producida por las células S, que ya mencionamos anteriormente. También van a favorecer la contracción y vaciamiento de la vesícula biliar, inhiben el vaciamiento del estómago y van a aumentar la secreción de la enterocinasa, que es una enzima que indirectamente va a promover la hidrólisis de proteínas para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Las células GAP productoras de péptido inhibidor gástrico también se encuentran en la porción proximal del intestino delgado. Secretan la hormona péptido inhibidor gástrico, que se abrevia GIP, que va a actuar como inhibidor de la motilidad gástrica y sobre las células B del páncreas, estimulando su secreción de insulina. Las células L productoras de enteroglucagón producen enteroglucagón, como su nombre lo dice, y se abrevia GLP-1. Estimulan, como las células K, la secreción de insulina e inhiben la secreción de glucagón por el páncreas, que es otra hormona encargada de elevar el nivel de glucosa en la sangre. Las células N productoras de neurotensina se ubican en todo el tracto gastrointestinal, secretan la hormona neurotensina y esta va a inhibir la motilidad gastrointestinal y va a aumentar el flujo sanguíneo en el ilion. Por último tenemos a las células MO productoras de motilina. Estas sintetizan y secretan la hormona motilina, que va a favorecer la contracción del músculo intestinal con importante regulación de la motilidad durante el ayuno, dado que van a aparecer los complejos motores migrantes, de los que vamos a hablar más adelante, pero pues son movimientos que limpian el tracto digestivo de residuos e impiden el sobrecrecimiento bacteriano. En consecuencia, su secreción es provocada por la privación de alimentos y va a ser inhibida por la ingesta de los mismos. Aquí vemos su función, regulan la motilidad durante el ayuno. Aquí me equivoqué, es ayuno, compañeros. Continuamos con las células madre, dejando atrás las células enteroendocrinas. Estas células se encuentran en las criptas de Lieberkühn y están en constante proceso de proliferación. Son productoras de células que se diferencian a todos los demás tipos celulares que forman el epitelio de la mucosa. Sabemos que si migran hacia la parte más profunda, se van a diferenciar a células de Paneth, con una vida máxima de 30 días. Por otro lado, si migran hacia la parte superior, se van a diferenciar en enterocitos y células caliciformes, y van a tener una vida media de 3 a 5 días. Las células M representan una parte funcional del MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Tienen micropliegues en lugar de microvellosidades en su superficie apical. En su superficie basal van a tener invaginaciones con cúmulos de linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Se especializan en transportar muestras de antígenos desde la luz intestinal hacia el MALT subyacente, captándolos por medio de endocitosis, transportándolos en vesículas hasta la membrana vasolateral, que no es nada más que la membrana que se encuentra en contraposición a la membrana apical, y vaciándolos al espacio extracelular para que pues, se encarguen de ellos los linfocitos B, los linfocitos C y los macrófagos. Bueno, aquí podemos ver una imagen donde se observa la lámina epitelial de la mucosa del intestino delgado y podemos diferenciar las células que la conforman. Los enterocitos, aquí lo podemos ver, el epitelio cilíndrico simple, algunas células caliciformes, las células enteroendocrinas, las células madre o regenerativas y las células de Paneth que se encuentran en las criptas de Lieberkühn. Antes de continuar con la lámina propia, quiero decirles que de aquí en adelante omití algunas características generales de las capas para que nos enfocáramos en los rasgos diferentes o los rasgos característicos que tienen las mismas en el intestino delgado. Entonces, pues ahora sí, seguimos. La lámina propia de la mucosa se extiende como un núcleo de tejido conectivo en la parte superior de la vellosidad y ocupa el espacio entre las criptas de Lieberkühn. Como ya lo mencionamos en las clases anteriores, esta se compone de tejido conectivo reticular laxo y como tal va a tener abundantes células fijas y libres, dentro de las cuales van a aparecer una gran cantidad de linfocitos y plasmocitos, formando lo que conocemos como folículos solitarios y placas de Peyer. Los folículos solitarios son folículos linfáticos aislados,
Y las placas de Peyer son cúmulos de hasta 50 folículos linfáticos que se encuentran ubicados en la cara opuesta de la unión con el mesenterio. Por lo general, la cantidad de tejido linfoide aumenta en dirección al ilion. Aquí podemos ver una placa de Peyer con sus cúmulos de folículos linfáticos. Continuamos con la lámina muscular de la mucosa, que no es lo mismo que la lámina muscular externa, pero sí tienen la misma composición. Están formadas por una capa circular interna y otra longitudinal externa. Bueno, ya sabemos que la circular nos ayuda en la peristalsis y que la longitudinal nos ayuda para mezclar los alimentos. La relativamente nueva función en el intestino delgado es que la capa muscular se va a extender desde la parte central de la vellosidad intestinal y su contracción nos va a ayudar a disminuir la superficie absortiva, ayudándonos a presionar los vasos quilíferos centrales, moviendo su contenido hacia los plexos vasculares submucosos. La siguiente capa es la submucosa. Esta está compuesta por tejido conectivo laxo y contiene los vasos sanguíneos y linfáticos de mayor tamaño, así como las células ganglionares que pertenecen al plexo submucoso de Meissner. Es un componente del sistema nervioso entérico que ayuda a generar los patrones motores que rigen la motilidad gastrointestinal y algunas de las funciones de digestión y absorción a nivel de la mucosa y de los vasos sanguíneos, que se activan de acuerdo a la estimulación producida por los nutrientes que se encuentran en la luz intestinal. Es importante destacar que aquí vamos a encontrar los plexos vasculares submucosos, que son una red anastomosada donde se originan vasos más pequeños que riegan la mucosa e incluso a la misma capa submucosa. Las glándulas de Brunner se extienden desde el píloro hasta la tercera porción del intestino delgado y están más desarrolladas en el primer tercio del duodeno. Van a tener adenómeros tubulares compuestos por células mucosas típicas, las que tienen núcleos aplanados basales. Sus conductos excretores están formados por epitelio cilíndrico simple y van a desembocar en las criptas del Lieberkühn. Su secreción va a ser espesa y mucosa. Es importante para la protección de la membrana mucosa del duodeno debido a que se adhiere a la membrana y va a formar una cubierta que protege el epitelio superficial. Su secreción también va a contener lisozima e inmunoglobulina A. Como ya vimos, va a ayudar a eliminar microorganismos patógenos. Seguimos con la capa muscular externa. Esta está compuesta por una capa circular interna y una longitudinal externa. Ya lo mencionamos como la capa muscular de la mucosa, la lámina muscular de la mucosa, van a tener una configuración similar, pero esta va a ser más densa. Contiene el plexo mientérico, también llamado plexo de Auerbach, cuya función principal es la coordinación de la actividad de las capas musculares. Además de tejido nervioso, entre las capas musculares vamos a encontrar una red de células ramificadas llamadas células intersticiales de Cajal. Estas células son miocitos especializados que funcionan como marcapasos del músculo liso. Son capaces de generar impulsos y transmitirlos a otras células musculares lisas, dirigiendo la frecuencia y dirección de las contracciones peristálticas. Van a estar presentes en toda la parte del tracto digestivo, toda la parte del tracto digestivo que tiene músculo liso, y se van a incorporar como un eslabón regulador entre la inervación del sistema nervioso entérico y la musculatura lisa. Aquí podemos ver las células intersticiales de Cajal que se encuentran entre las dos capas musculares, entre la capa muscular circular y la capa muscular longitudinal. Tenemos esta red anastomosada de células intersticiales. Ahora, como ya lo mencionamos en las células enteroendocrinas, los complejos motores migrantes no son nada más que contracciones peristálticas que van a aparecer en el ayuno y pues van a ayudar a vaciar el intestino delgado de componentes que no se pueden digerir, impidiendo que se acumule en el contenido intestinal y evitando el crecimiento bacteriano incontrolado. Por último, la capa serosa, que es la capa más externa de la pared intestinal, no va a tener características específicas en el intestino delgado, pues como ya vimos anteriormente, está compuesta por el mesotelio, que es epitelio plano simple, que va a descansar sobre una lámina basal sostenida por tejido conectivo y va a tener subserosa subyacente, ya el tejido conectivo que mencionamos. Por debajo de la membrana basal del mesotelio vamos a ver que se encuentra una red de fibras elásticas. Bueno, pues eso es todo, compañeros. Yo espero que les haya quedado muy claro. Si no, de cualquier manera me pueden mandar mensaje, pueden escribirlo ahí en Classroom y si no el jueves podemos resolver cualquier duda. Yo estoy a sus órdenes y pues eso es todo. Gracias.